Buenas noches, muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a la plataforma de un curso de Milagros Universal. Este es un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigido por el Espíritu Santo. Hoy mi nombre es Marlene María Asprilla, seré tu anfitrión y me encuentro en la ciudad de Medellín, Colombia, hoy. En la transmisión de la película de hoy me acompaña Dinora López desde Texas, Estados Unidos. Muchas gracias, Dinora, por tu compañía amorosa. Gracias por estar ahí. Hoy, bueno, y vamos a disfrutar de una hermosa película basada en hechos reales y esta va a ser enseñada por el maestro Raúl Gamarra desde Santiago de Chile. Maestro, bienvenido y te doy la palabra. Gracias, hola, bienvenidos todos. Bueno, reapareciendo aquí después de un tiempito. Gracias por estar aquí, gracias a la guionista de la película Marlene y a la directora de la película Dinora. Es un equipazo. Película nominada al Oscar. Gracias a la guionista y a la directora. Bienvenidos todos, mi nombre es Néstor Raúl Gamarra, narrando la película desde Santiago de Chile. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme nuevamente a esta película. Yo me atreví cuando me hicieron la propuesta para ver qué película podía comentar, me atreví a comentar, a mencionar esta película, no sabía si se iba a poder hacer o no. Pero bueno, Dios es perfecto y así se hizo, ¿no? A ver, en resumen, creo que la mayoría de personas que están acá ya han visto o saben algo un poco de la película, ya entrando un poco en tema, ¿no? Y si hay uruguayos acá, pues me imagino que lo saben de memoria. Para quienes no lo han visto, primera vez que lo van a ver, eh, narra un poco la historia pues, de un equipo de rugby que tuvo un accidente aéreo en 1972, cayó en medio de las montañas entre Argentina y Chile, y pues creo que nos regalaron a la humanidad el acto más épico de sobrevivencia en medio de la nada, prácticamente, o quizás en medio del todo, ¿no? Y bueno, eso es un poco en líneas generales. Entrando ya o relacionando ya con el curso, les pediría que se metan en la película, tanto como yo lo hice, porque esta versión de esta película es bastante, a mi criterio, a mi percepción, bastante realista, ¿no? Te narra exactamente lo que ellos experimentaron y bueno, eso. Y creo que una de las frases que envuelve esta película es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal y como Dios me creó. La primera, y la otra es Dios es el amor en el cual me sustento, en el cual perdono, en el cual me refugio. Dios es el amor en el cual tengo esperanza. Dios es el amor en el cual no abrigo ningún tipo de resentimiento. Y bueno, ya vamos un poco el comienzo entre la película y el curso de milagros. Entonces, dicho esto, y dado que la película es bastante larga, y espero que no se queden dormidos, bueno, creo, porque la película es bastante interesante y los va a atrapar. Si ya lo han visto, vuélvalo a mirar. Y si no lo han visto, está tan bien hecha que te atrapa y te hace experimentar, creo que lo que ellos experimentaron. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí, bienvenidos todos y bueno, cojan su Coca-Cola o su bebida y su popcorn y disfruten de la película. Nos vemos en 2 horas 15 minutos. Gracias. Hola, bueno, fuerte la película, ¿no? Bueno, espero que la hayan disfrutado. Voy a tratar
transmitirle un poco lo que a mí esta película me, me enseñó, me marcó, no sé. Eh, bueno, toda esta experiencia de estos chicos, lo primero que podría decirles es solamente mi propia experiencia de despertar, mi propia experiencia en equipo de todos y cada uno de nosotros. Eh, no sé si les gustó, si les pareció fuerte. Bueno, cada uno, como dice al final, cada uno le da la interpretación a la película o al mensaje que quiere ver, ¿no? Eh, sin embargo, hay cuestiones para rescatar en esta película, no hay cuestiones, digamos, todo es rescatable, pero hay cuestiones puntuales, ¿no? Eh, una de ellas para mí, en lo que se me reveló, era cómo podemos pasar del miedo, ¿no? Digamos, a la salida. Y se me ocurrió primero decirles un poco cómo es para mí el ejercicio del miedo. Em, los chicos caen en el avión en medio de la nieve. Y lo primero que uno suele tener cuando la experiencia es nueva es miedo. O sea, es un miedo inimaginable, ¿no? De estar en medio de la nada en este caso, ¿no? Pero como ese miedo, si hacemos el ejercicio y si quieres mientras te mm, deletreo un poco la película, podrías escribir miedo en un papel y después de escribir miedo, mover simplemente una letra que es la letra I y pasarla entre la letra D y la letra O. Y ese miedo, cómo se termina convirtiendo muchas veces en el medio para salir, en el medio para vencer mi miedo, en el medio para ver que no estoy muerto, que sigo vivo. Eh, la película narra también la experiencia de chicos bien, ¿no? En Perú le dicen chicos bien, aquí en Chile le dicen los chicos cuicos. Chicos bien que lo tenían absolutamente todo, ¿no? Eh, hay una parte que es súper importante, que es la narrativa que la hace, no sé si se dieron cuenta o no, lo hace uno de los chicos que no regresa, no es parte de los 16 que regresan, y que se llama Numa Turcati. Numa representa un poco el papel de alguien que verdaderamente da su vida por los demás, y él es el que narra, inclusive narra el momento en el cual él parte. Eh, un chico joven, lleno de vida, de 25 años, que además no tenía por qué estar ahí, pero sin embargo, paralelamente y al mismo tiempo tenía que estar ahí. Numa narra la película en primera persona, él no quería ir, fue invitado, se resistió, incluso recibe una señal, no sé si vieron en la película, de su perro, de su mascota, ¿no? Eh, y él no tenía que estar ahí, sin embargo, tenía que estar ahí al mismo tiempo para permitir la salida de los chicos hacia la luz, hacia la vida nuevamente. Y, y la película te narra claramente eso, ¿no? Eh, cuando uno eh, estamos dentro del curso de milagros y cuando uno tiene experiencias de ese tipo, es lo que nosotros llamamos el proceso de deshacimiento de nuestras creencias limitantes, de lo que pensamos que era o que no era. Eh, o sea, caer en la nieve. La película está tan bien hecha que caer en la nieve representa mi propio deshacimiento, mi propia noche oscura del alma, ¿no? Em, ellos emprenden un viaje, como cualquier joven, tranquilo, feliz, para disfrutarlo, se emocionan, em, pero quizás también están predestinados a vivir esta experiencia. Em, Cuando nosotros entramos en nuestras experiencias que nos llevan a nuestro propio deshacimiento, y ponle el título que quieras, Noche Oscura del Alma, o un mal momento, una tragedia, o lo que fuera, es donde empiezas el viaje y el camino, ¿no?
Y, y en principio, al principio de la película, después del accidente, se muestra como un caos, ¿no? O sea, cuando empiezo mi propio deshacimiento, normalmente se muestra como un caos, lo que la película nos quiere regalar. Y yo te digo ya de antemano, le entrego un Oscar no por cómo fue hecha, sino por el mensaje que quiere dejarnos, ¿no? Un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de milagro, un milagro en el cual transformo mi miedo en un medio para salir en ese deshacimiento permanente que puede significar no solamente el accidente en sí mismo, sino después la avalancha de emociones, la avalancha de malos momentos que puedes experimentar en tu vida y después de estar enterrado y muerto, como estuvo Jesús 3 días, eh, vuelves a ver la luz. Y hay algo que te quiero regalar que me parece súper importante, que es que nosotros en este entrenamiento mental, en este trabajo que hacemos, nosotros somos nuestra propia salida, venciendo mi miedo, pasando de mi miedo a convertirlo en un medio para salir, me termino convirtiendo como cada uno de los chicos que finalmente sobrevivan, y especialmente los que salen a caminar, que son Nando y Roberto Canesa, en ese Dios interior que cada uno de nosotros tiene, que es esa fuerza divina que nos invita a movernos, a salir de donde estamos, a trasladarnos de un país a otro, a salir de la cordillera para llegar al valle, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo me acuerdo mucho de esta historia porque yo estaba chico, o sea, yo todavía no había nacido cuando este episodio pasó, y yo me acuerdo mucho de mi papá de chico contándome muchas veces, ¿no? Porque él, curiosamente, eh, él viajó, o sea, cuando tuvo su luna de miel, él viaja de una ciudad que es Lima a Iquitos, dentro del Perú, y él viaja en un avión, en una aerolínea que se llamaba Lanza, y después del viaje de luna de miel de mi papá y de mi mamá, esa misma aerolínea peruana ocurre una tragedia también tiempo después de este accidente de los uruguayos, eh, y también cae y sobrevive una sola chica que pasó solamente una semana, creo nada más, en medio de la selva, y también sobrevive. Entonces, mi papá recordaba mucho ese episodio de la tragedia de estos jugadores de rugby uruguayos, porque fue antes justo de la tragedia de este Perú. Entonces, eh, él me contaba mucho esta historia. Yo empecé a ver muchos videos, a investigarlo, a analizarlo, también a sentir la película en sí mismo, tanto esta película como las anteriores, porque hay dos películas anteriores a esta, o tres creo, y cuesta no emocionarse. Me imagino que muchos de ustedes también se han emocionado, no solo a lo largo de la película, sino al final. Pero es un poco tu propia vida, ¿no? Tu propia vida con tus hermanos. Estos chicos bien, que empiezan a caminar y a disfrutar de la vida, ¿no? De repente Dios los pone en un paraje inexplicable para ellos, ¿no? Inexplicable, o sea, nunca se imaginaron que podían estar en ese momento. Y, y dentro de los varios episodios que la película te muestra, hay uno que es crucial, ¿no? Y que, de hecho, todos ustedes, maestros ascendidos y muy bien entrenados en un curso de milagros, saben que no soy un cuerpo, y es lo que empecé diciendo al principio, ¿no? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal y como Dios me creó, ¿no? Entonces, si no soy un cuerpo y este es un personaje que está en una envoltura y una cáscara, ¿cuál sería el dilema moral de que los chicos, en un afán de sobrevivir, terminaran ingiriendo o comiendo el cuerpo de sus compañeros o de la gente que partió antes, ¿no? Y se arma toda una polémica aquí, ¿no? Si pueden ver al interior del grupo también, inclusive con Numa, que es la persona que narra, que después parte, todo ese dilema moral, ¿no? Y ahí yo vi dos cosas. Una, completamente aceptable, que quienes creen que,
tienes que alimentarte y comer cosas sólidas para poder sobrevivir o vivir en este mundo tridimensional, en un plano un poco más denso, es válido. Pero también es válida la actitud de Numa, del chico este que siempre se muestra como el tipo espiritual, muy apegado a sus reglas, muy radical con sus convicciones, ¿no? Él, si se dan cuenta en la película, termina siendo, digamos, el motorcito que lleva a todos a salir de ahí. Pero él fiel a su verdad. Y nosotros que estamos en este trabajo y en este camino espiritual y toda la humanidad, bueno, ya ahora creo que no solamente somos nosotros, eh, dentro de esa luz que nosotros tenemos, nosotros podemos fácilmente dejar de ingerir alimentos y poder vivir en este plano, ¿no? No sé si tenga que ver con tu estado de conciencia elevado o no, pero este chico vivió hasta 10 días antes de ser eh, encontrados. O sea, vivió casi 60 días sin ingerir alimento, con lo poco que había y a veces comiendo cosas que no se debían, pero bueno, por necesidad lo hacía. Entonces, fíjate qué tan importante es tu fe, ¿no? Esa fe que nosotros siempre decimos es la fe que mueve montañas. La fe de Nando Parrado, el tipo este, el de lentes, que prácticamente queda en coma al ocurrir el accidente porque él se estrella contra las butacas de adelante y bueno, termina fracturado de la cabeza y bueno, tomó unos días en prácticamente resucitar, ¿no? Como él en su fe, que al parecer al perder a la mamá y a la hermana en ese accidente, él empieza a entrenarse. Y mira qué curioso, ¿no? Él empieza a entrenarse. No sé si ven esa toma donde por la ventana, no sé quién lo está viendo, creo que es Numa, y lo ve a él caminando por fuera todo el rato, ¿no? Como si tú o yo nos levantáramos a correr todas las mañanas a las 6 de la mañana para entrenarnos y estar bien de forma, ¿no? Entonces, esa fe que él tiene, que lo lleva a entrenarse, todo, como si supiera que en algún momento él tiene que caminar. Paralelo a eso, tienes al Pepe Grillo o al bichito ese que te dice, oye, tú tienes que salvarnos, y que es Nando y después los otros compañeros del viaje hacia Roberto Canesa, que es el chiquito este, ¿no? Que es el médico, el que salva también a muchos adentro porque tenía ya unos estudios de medicina. Y este chico Roberto Canesa termina de alguna manera escuchando varias veces, ¿no? Oye, Roberto, ¿cuándo partimos? Oye, Roberto, ¿cuándo salimos? Y es como cuando a mí me decían, oye, ¿y cuándo vas para Wisconsin? Oye, ¿y cuándo inicias tu entrenamiento en serio? Oye, ¿y cuándo te lo tomas en serio, no? Y tienes ese bicho que te está ronroneando todo el rato, pero tú no lo quieres escuchar, ¿no? Y te haces el sordo. Pero tú sabes que tú eres el elegido, que tú sabes que tú eres el que tienes que salvarte primero a ti mismo y después salvar a los demás. Es muy paradójico. Yo sé que todas las películas tienen un correlato significativo y un paralelismo con un curso de milagros, pero estamos hablando particularmente de esta película. Y en esta película a mí me muestra eso, ¿no? El valor y el coraje de Nando, el desear entrenarse como nosotros nos entrenamos todo el tiempo para algo, ¿no? Para salvarnos, para salvar a otros. Como dice el curso, o sea, para yo poder salvar a otros, tengo primero que haberme salvado. No hay salvación si no me he salvado primero a mí mismo. Y después otro pasaje también interesantísimo es del chico que no me acuerdo cómo se llama, uno de barba que está agonizando también, cuando Numa se le acerca y él, luego de toda esta polémica que se arma con respecto al alimentarse de los cuerpos de los chicos fallecidos, le dice, a ver si se acuerdan, le dice, Numa, yo no sé de qué Dios, algo así, no sé de qué Dios tú me hablas, pero yo creo en el Dios de Nando, que sale todos los días a caminar y a entrenarse. Creo en el Dios de Roberto, que hace lo imposible por salvarse, ¿no? Y salvar a otros, y etcétera, ¿no? Entonces ahí, mira, ahí, si tú te das cuenta, y el curso te lo dice, o sea, bueno, ya hiciste tu entrenamiento, bacán, 365 días, tará, tará, ahí está tu libro, y a fin de año, justo antes de Año Nuevo, te dice, bueno, listo, ahora ya tienes esto,
Ahora, deja el libro a un costado y ve a tu Dios. Ese Dios tienes que entender que es tu propio Dios interno, que es el yo soy, que es esa fuerza interna que tú tienes, eh, para que en tu morfología y en lo que te toca experimentar en esta vida, termine siendo ese Dios que salva a otros. Entonces, es muy chistoso cómo yo encuentro, no sé si tú lo viste, pero yo encuentro estos paralelismos, ¿no? Entonces, el chico este que está agonizando y justo habla con Numa antes de que Numa parta y le dice, yo creo en ese Dios, yo no creo en el Dios. Además, la película te cuenta un antes y un después, ¿no? Y el mismo narrador te dice, o sea, yo no puedo compararme con el personaje que fuera antes de este accidente, porque de este accidente en adelante soy otro, es otra la experiencia. Entonces ya no es el Dios al cual los chicos, estos de bien, estaban acostumbrados a ir a misa y a orar, ¿no? Fervientemente. Quizás muchos de ellos porque el colegio, el director o los maestros o los padres los obligaban a ir a la iglesia y quizás no sabían ni por qué, pero de todas maneras ahí se sembró algo, ¿no? Eh, entonces ese es el Dios que todos buscamos, ese es el Dios que de alguna manera, si no lo sabías, te lo cuento una vez más, es el Dios al cual el libro te quiere llevar. No es a un Dios externo, no es a alguien que te viene a salvar, no es alguien afuera, eres tú mismo, eh, quizás no necesariamente un acto de sobrevivencia como este episodio, eh, pero tratando de encontrar esa fuerza en ti, ¿no? Esa chispa divina que dentro de tu morfología y tu configuración energética, mental, espiritual, física o astral te toca experimentar, ¿no? Y terminas siendo el salvador de otros, literalmente terminas salvando a otros. Eh, otra característica para mí importante de la película es, miren, si quieren, si tienen preguntas me pueden cortar, me pueden interrumpir, ningún problema. Marlene, coméntales por ahí que si pueden hacer preguntas, no, ningún problema. Otra característica es el acto de fe, ¿no? Cuando ya los chicos pasan todo lo que pasaron en la nieve, finalmente salen dos destinados, ¿no? Siempre dice que son dos, ¿no? O sea, al cielo se entra de dos en dos. Y esos dos son Nando y Roberto, ¿no? Eh, que ellos mismos ingresan al cielo al salvarse a sí mismos y permiten a otros ser salvados, ¿no? Y ese acto de fe que lo lleva a Nando a llegar a la parte más alta del ascenso, y, y esto lo cuenta también el director, porque vi un video del director de esta película, José Luis Bayona. eh, Nando mira hacia el valle y le dice, mira, tú ves allá en esa montaña con esas dos tetitas, ahí hay un valle. Si tú miras la cara de Roberto, si tú vuelves a ver la película, mira la cara de Roberto cuando él lo voltea a mirar a Nando, ¿no? Y Nando está convencido que en esas dos montañitas abajo hay un valle, pero cuando Roberto le contesta esa pregunta, Roberto no está mirando hacia el valle, él lo está mirando a Nando, como diciendo, carajo, qué fe la de este tipo. Yo no veo ni un carajo adelante, pero este tiene una fe de que, ¿no? Entonces Nando, por la fe de él, se mueve hacia adelante. Entonces es muchas veces tu propia fe o la fe de otros la que te llevan a moverte hacia adelante. No es tu fe, porque Roberto lo mira a él no mira las dos montañas o las dos tetitas que le dicen. Él lo mira a él, lo convencido que está él en su mente, y me imagino que también ahí nosotros sabemos hay un tema energético, ¿no? O sea, hay una energía que tú irradias cuando tú estás convencido, estás completamente en tu centro, ¿no? Entonces, esa fe de Nando hace que Roberto se mueva hacia adelante, porque si Nando estuviese solo, perdón, si Roberto Canesa hubiese estado solo en esa cúspide de la montaña y no hubiese sido Nando el que estaba a su lado, si no hubiese sido el otro chico que se regresó o cualquier otro, quizás con una mentalidad un poco más débil, estoy seguro que Nando y el otro se regresaban. Pero lamentablemente o afortunadamente se encuentra con un tipo que estaba tan duro de mente y probablemente el golpe que recibió al inicio de la película en el accidente hizo pues ¿no? un zamacón en la cabeza que hizo que se pusiera mucho más intransigente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y curiosamente, mira, fíjate lo que te digo,
muchas veces necesitamos ese zamacón en la cabeza, ¿no? Eh, para poder despertar. O sea, para poder despertar, ¿no? Entonces, ahí empieza tu viaje. Eh, ¿cómo también a mí me muestra la película perdón, un segundito, dame. Cómo uno inicia su propio deshacimiento de la manera menos esperada, ¿no? Eh, a veces creemos que son solamente ciertas personas. Yo te digo, o sea, todos estos chicos son maestros, nosotros somos maestros, todos estamos en este camino. Pero esta película a mí me muestra no solamente el valor, el coraje, sino el milagro. O sea, el milagro evidente de, del amor de Dios por ti, ¿no? Dios nunca te deja. En cada parte, en cada día que pasaba, eh, los chicos siempre tenían una señal. La primera señal es cuando encuentran la cola del avión, ¿no? Que estaba al otro lado, que fue catapultada hacia el otro lado. Ahí encuentran comida, encuentran más ropa, encuentran, bueno, cigarros, encuentran cosas que les permita vivir un poco más. Eh, cuando, cuando ya están a punto de ser rescatados, de repente hay un pájaro que vuela y emite un sonido y todos empiezan a imitarlo, ¿no? Y es un poco esa alegría, ¿no? Eh, pero hay una parte que es también la más fuerte y la más densa, ¿no? Que es la parte donde les cae la avalancha. Nosotros como en nuestro proceso de despertar venimos de un mundo quizás de riquezas, de comodidad, muy lindo, muy bonito, todo es felicidad, te lo tenemos todo, nana, lo que fuera, ¿no? Lo que nos hace feliz y de repente, pum, entras en tu noche oscura del alma, ¿no? Y de repente todo se apaga. Y en ese todo se apaga, lo que en un momento puede haber sido un apagón o una obscuridad termina siendo también luz, ¿no? O sea, cuando ellos caen, pasan días peleándose, esa convulsión que uno tiene cuando empieza a despertar y te das cuenta que ese mundo que vivías no era el mundo, que era otro mundo. De repente hay tanta convulsión, peleas, discusiones, muerte, lo que fuera, y de repente como que te empiezas a acostumbrar a esa nueva vida, ¿no? Y justo antes de la avalancha los chicos están como recitando poemas, no sé cómo le llaman ellos, en uruguayo tiene otro nombre, y empiezan como a decir poesía, ¿no? A hacer rimas y cada uno, y justo como que se empiezan a reír y como que ya se está armando un ambiente bonito, ¿no? Y ya se empiezan a sentir mejor donde están, ¿no? A pesar que fue tan caótico al principio y tan inaceptable, de repente empiezan como, oye, bueno, lo estamos pasando chévere acá, nos reímos, si hay una amistad, un grupo de amigos, empieza a haber otra idea y tú crees que ya todo está tomando la calma y quizás algunos de ellos dijeron, listo, ahorita nos rescatan y de repente, ¡pum!, la avalancha, ¿no? Y de repente una avalancha de emociones y una avalancha de cosas que, que te sacan literalmente, ¿no? De ese estado de comodidad que empiezas a tener, ¿no? Después de esa avalancha viene otra avalancha, ¿no? Y de repente estás encapsulado prácticamente como en una tumba por 3, 4 días sin nada que comer, abrigado sí del frío, pero de repente Numa, que es el personaje principal, el que narra esta película, de repente empieza a patear para buscar una salida, ¿no? Y fíjate el acto de felicidad que ellos tienen cuando de repente Numa, en el tanto golpetear, empieza a ver luz, ¿no? Entonces, y salen, es nada, tú ves el regocijo y la felicidad de ellos, Dios mío, o sea, luz nuevamente. Y es curioso, o sea, ese valle de nieve en el cual ellos cayeron, al principio era para deprimirse, para llorar, para decepcionarse, para frustrarse, y de repente después de pasar 3 o 4 días o 6 días enterrados en la avalancha, ese mismo espacio al cual ellos salen termina siendo el paraíso, ¿no? Y hay una cosa que también a mí me parece muy curiosa, ¿no? La tercera noche que ellos pasan, la película muestra un cielo estrellado con un paisaje para mí hermoso, pero para ellos que no estaban acostumbrados, eh, es patético, ¿no? Es frustrante, es algo para llorar. Pero si tú te detienes a mirar, es un paisaje hermoso, ¿no? El cielo completamente estrellado. Yo quisiera estar ahí, o sea, yo me haría el viaje hasta ese lugar solamente para
experimentar 1 o 2 noches, ¿no? Debajo de una carpa en ese lugar, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cuánto simbolismo hay con respecto al curso, ¿no? Creo que para mí es una película ganadora del Oscar que yo le otorgo. No sé si le van a entregar o no el Oscar, es una película muy bien diseñada, muy bien hecha. El director lo que quiso narrar aquí es la manera más real de qué es lo que verdaderamente experimentaron en esta película. Tomaré una de esas excursiones, pero es también pasar un poco de la vida a la muerte y después a la resurrección, ¿no? Al final de la película, el narrador dice, yo no entiendo por qué nos reciben como héroes, ¿no? Si nosotros simplemente quisimos vivir, ¿no? Y muchas veces nuestros actos terminan impactando la vida de otros, ¿no? Eso es lo que hace un maestro, ¿no? Es lo que dicen que hace un maestro de Dios, ¿no? Con sus ejemplos, con sus actos, no lo buscas en sí mismo, pero terminas impactando por tu energía, por tu convicción, por tu certeza, terminas impactando en la vida de otros, ¿no? Y en este caso, pues se armó toda una historia, ¿no? Una historia que ha sido causante de muchos libros, de varias películas al respecto, y ahora de todo un tema que probablemente va a estar más en boca de todos, ¿no? Eh, es un poco eso, ¿no? Es un poco las partes que he extraído de la película que me llevan al curso. Eh, Salir un poco de ese estado de estar muertos, ¿no? De creer que estás muerto simplemente por creer en tu propio Dios interno, ¿no? En tu propia convicción, en tu propio ser superior, ¿no? Para salir de donde estás, ¿no? Ser el propio líder de tu propio viaje, ¿no? Entrenarte para emprender ese viaje, ¿no? Este, no querer estar muerto, querer realmente vivir, porque para eso hemos venido para vivir y para ser de alguna manera ejemplo para otros, ¿no? Con mis ejemplos, con mis propias experiencias de vida, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan también del capitán, ¿no? El capitán, hay una parte que a mí me conmovió verdaderamente, ¿no? Y que lo narra Numa, curiosamente, ¿no? El capitán que es Marcelo, que es el capitán del equipo, ¿no? Y siempre en esta vida tenemos referentes, ¿no? Tenemos líderes. En este caso lo era Marcelo, que era el capitán del equipo de rugby, y por ende un poco el referente de respeto, de autoridad, ¿no? Al cual tú tienes que seguir y tienes que hacerle caso, ¿no? Y a veces, muchas veces el capitán no tiene la suficiente convicción y la suficiente certeza y de repente alguien que está un poco más abajo lo tiene, ¿no? Y termina siendo, digamos, el motor o el eje, ¿no? Sobre el cual gira lo demás, ¿no? Y Marcelo cuenta la película, se ve tan decepcionado de sí mismo de haberles vendido la idea de que lo van a rescatar y no lo hace, ¿no? Y cuando ocurre la segunda avalancha o la primera, no recuerda, él literalmente se deja morir, ¿no? Y Numa lo cuenta de una manera un poco, o sea, fuerte, ¿no? Para mí. Y, y dice, Marcelo dejó de sentir, ¿no? Dejó de sentir y simplemente se dejó llevar, ¿no? Y estoy casi seguro que así fue. Y él dice, se dejó de sentir y no hay nada mejor que dejar de sentir. Eso para mí fue, uff, fuerte, ¿no? Dejó de sentir y no hay nada mejor que dejar de sentir. Es un poco rendirte, ¿no? Rendirte por un lado y por otro lado también eh, entender que los sentidos, que son los que te hacen sentir muchas veces, te terminan colapsando, ¿no? O sea, por eso decimos siempre tenemos que estar en un estado y un momento de quietud, respirar y aquietarnos, porque cuando estamos en muchas emociones y en mucha acción y en mucho sentir, es cuando a veces colapsamos en este cuerpo frágil, ¿no? Que no soporta esa emoción, esas energías, y tenemos que aquietarnos. Entonces Numa dice, dejó de sentir y no hay nada más exquisito y más delicioso que dejar de sentir, pero estamos vivos, ¿me entiendes? Yéndonos a la otra parte, estamos vivos y tenemos que vivir y tenemos que sentir, pero tenemos que sentir de una manera equilibrada. Y aquí te quiero regalar algo que es algo que se me estaba yendo también, ¿no? Normalmente nosotros hablamos del sentimiento, ¿no? De llevar el sentir a la mente, el senti,
del corazón al miento de la mente, ¿no? Y en este momento la humanidad está haciendo un vuelco de 180 grados de la mente hacia el sentir, del que miento o mente al senti de acá, del corazón. Entonces, no se trata de dejar de sentir, se trata de hacerle ruido mental a tu mente y bajarlo a tu corazón, ¿no? Y sentir lo que tengas que sentir. Probablemente cuando ellos caen en ese hueco de nieve blanco, todos se ponen en acción, porque el miedo hace que tú te pongas en acción, y es el miedo, es el medio para salir, pero también hace que tu mente gire mucho, ¿no? Y empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿No? Entonces el agua y tal, y te programas y te organizas, y de repente basta solamente con dejar de sentir por un instante, ¿no? Y quedarte quieto. No al punto de morirte, pero sí al punto de poder canalizar una mejor salida, un mejor medio para salir de donde estás, en el solo quedarte quieto, ¿no? Y no en la locura del que siente y se miente en la cabeza, ¿entiendes? Sino que bajar un poco la temperatura con la nieve y el frío y empezar a sentir aquí, ¿no? Y esbozar mejores ideas, ¿no? Para poder salir de donde estabas. Muchas veces ideas que se llevan en base a la fe, ¿no? A esa fe que tiene Nando desde el día 7 u 8, ¿no? Que él tenía claro que de ahí él iba a salir caminando. Quizás la película no lo narra, pero él era, quizás si lo entrevistamos, él, y creo que he visto alguna entrevista de él, él es el único que tenía la convicción que la única manera de salir de ahí era caminando, ¿no? Y como dice el dicho, caminante se hace camino al andar, ¿no? Eh, entonces es un poco la historia, es un milagro, definitivamente es un milagro, como muchos milagros. Los milagros no son cuestiones de ciertos seres especiales, sino de todos. Ellos son un milagro por sí mismos y son un ejemplo para los coach ontológicos, ¿no? Y psicólogos. Puede ser un gran ejemplo para, digamos, para despertar a muchos seres o para enseñar a los chicos a que tienes que luchar por la vida y no dejarte rendir, pero para mí personalmente lo veo más desde un punto de vista espiritual, ¿no? Eh, Esta es una experiencia que a la luz del curso es querer decirte y querer llevarte a tu propio Dios interno. Yo con eso me quedo y con eso cierro mi speech y mi charla. Tienes que llegar a tu propio Dios interno. Estés donde estés, encuentres donde te encuentres, ¿no? Y de quienes te rodees, ¿no? Y trabajar en equipo, ¿no? Una de las últimas escenas, que salen todos en las camas en el hospital y están los 15, 18, no sé, 16 juntos. Quien narra dice, ¿no? Y esténse juntos, ¿no? Permanezcan juntos, que era lo que siempre se nos decía, ¿no? En Wisconsin, ¿no? O sea, estar juntos, permanecer unidos, ¿no? Es esa hermandad, ¿no? Finalmente no hay Nandos o Robertos o Numas que hayan hecho las cosas que hicieron de manera individual. Tuvieron que necesitar de su hermano para poder salir, ¿no? Y alguno puede ser pesado, ¿no? Y ahí me acuerdo del pasado o del pesado de mi hermano, pero lo necesito porque este camino es un camino de a dos, ¿no? Y acá salimos todos juntos. Mira, curiosamente esta es una película que se ha editado y se ha hecho mucho tiempo después. Directores Dinora y guionista Marlene, y te muestra ese resucitar a los que supuestamente están muertos que no están muertos, ¿no? El director ha sido tan brillante, o la directora ha sido tan brillante, que es un poco poner en contexto que no hay ni muertos ni vivos. Hay dimensiones, sí, pero que todos finalmente estamos vivos, ¿no? Somos uno. Y estemos donde estemos, seguimos estando vivos. Qué maravilloso, o sea, dime si no es maravillosa lo que te regala esta película, a pesar de, además de todo lo que te he dicho, ¿no? O sea, siempre, siempre estamos vivos, estemos donde estemos, ¿no? Y es algo que tienes que empezar a tener muy en claro, porque si estás en este camino y estás viendo esta película y me estás escuchando y estamos aquí juntos, es porque hacia ahí es donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces ahora simplemente ve a tu Dios interno y empieza a caminar, ¿no? Por la nieve, por la quebrada, por el desierto,
por el mar, empieza a nadar, empieza a volar por el cielo, pero empieza a construir tu propio camino de salida, ¿no? De donde estás, ¿no? De ese infierno, entre comillas, que es la montaña, la nieve, la cordillera de los Andes, que para mí es un cielo, pero empieza a salir de tu propio infierno, ¿no? ¿No? Descubriendo a tu propio ser interno, a tu propio Dios, ¿no? Y curiosamente, y con esto termino, o sea, esta película, estos chicos se salvan en Chile, ¿no? Y curiosamente, hay muchos que estamos en Chile. Entonces puede que Chile sea un lugar en el cual muchos se salvan. Quizás por eso estoy aquí, ¿no? Bueno, eso, les agradezco. Si se me quedó algo en el tintero, quizás con los comentarios, las preguntas o simplemente en nuestra comunicación telepática, nos responderemos. Les agradezco de verdad, es una película maravillosa. Yo le entrego 10 Óscares de plano. Este, me encanta, me encanta, me encanta cómo la han enfocado, el realismo que le dan. Además que el director al final mezcla personajes como Nando, como Roberto Canessa, como todos los chicos que sobreviven ellos le llaman como mimetizarse, ¿no? Los meten en la película, como por ejemplo a Nando, como el chico que representa a Nando, despidiéndose de él en el aeropuerto, ¿no? El que le abre la puerta. Eh, o Roberto Canessa llevando al propio Roberto, o sea, a sí mismo como encarnado, ¿no? Me encanta ese paralelismo que han hecho, esa paradoja que han hecho, ¿no? Es como estaba muerto, pero vuelvo a vivir, ¿no? O vuelvo a vivir esa experiencia, pero desde otro punto, ¿no? Quizás los actores pequeños, estos chicos jóvenes que representan, son ellos mismos y los señores ya viejos, mayores, Nando, son ese yo superior, ¿no? Al cual ellos invocan para salir en este caso, de la película, ¿no? A mí me encanta la película, yo creo que tiene mucho de espiritual, mucho de religioso, como lo quieras llamar, ¿no? Pero es una excelente película. Te la regalo, te la ofrezco, gracias a Dios. Dios me dio la oportunidad de poder narrarla. Pensé que no iba a ser posible porque normalmente las películas que están en cartelera en Netflix son difíciles, pero bueno, Dios quiso que así sea. Espero que te haya servido lo que te haya dicho. No soy un héroe, no soy un maestro, como dice la película, simplemente soy alguien que quiere vivir, ¿no? Y que quiere salir muchas veces de su nieve, ¿no? O de su infierno. Eh, bueno, esto te lo digo con todo mi amor y con toda humildad. Gracias por estar aquí y ve a tu propio Dios, nada más. Directora y guionista de la película, por favor, el micrófono es de ustedes. Ay, Raúl, gracias. Gracias, gracias. Claro que tus comentarios nos sirvieron y gracias por todos esos comentarios y por el mensaje transmitido desde tu experiencia. Muchísimas gracias. En este momento, Dina ahorita nos va a pasar un video para que nos quedemos mirándolo, por favor. Gracias, Dinora, también. Gracias a cada uno. Ay, Jesús. Abre tu mente y tu corazón y escucha a Jesús. Si una sola de las creencias que en tanta estima se tienen aquí fuese cierta, entonces todo pensamiento que Dios jamás haya tenido sería una ilusión. Más allá de esas ilusiones está la realidad que se alza resplandeciente y serena, como nos lo mostrará nuestros amados Isa y Hubert. ¿Crees que estás solo, a no ser que otro cuerpo esté a tu lado? ¿Crees que atacando al otro te salvarás tú? Así lo comprobaremos en la hermosa experiencia que tendremos este sábado 9 y domingo 10 de marzo, durante el taller que realizaremos ambos días a las 10 a.m. Vamos a ver primero estas creencias de mentes y después nos vamos a sacar a la luz. Reunamos, experimentemos siempre el poder sanador de unirnos en cada encuentro.
Será un viaje de sanación y amor. Te esperamos. Disfrútalo desde la comodidad de tu hogar, en vivo por Zoom y YouTube. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces ya sabemos, para mañana domingo seguimos con la lección del día y con el taller Creencia versus Realidad con Isabel Castañeda y Hoover desde Bogotá, Colombia. Fue un gusto y un placer haber estado aquí con cada uno de ustedes. Entonces,